Hoy es un día súper especial porque vamos a ver cómo vamos a colocar esos captions, esos títulos en nuestros videos de formato corto o de formato largo, y además le vamos a agregar el B-roll, que son esas escenas que están por encima de nuestro video. Lo vamos a agregar con inteligencia artificial en solo unos segundos. No necesitamos descargar ningún programa o hacer ningún tipo de magia especial con Premiere o con DaVinci, bajar templates, nada de eso. Todo lo vamos a hacer en línea con un recurso espectacular que llevo mucho tiempo utilizando. Y ahora voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean cuál es ese recurso. Muy bien, pues esto es Opus Clip. Es un recurso espectacular que todo el tiempo uso dentro de mis producciones. De hecho, lo utilizo todos los días y han estado mejorando genial. Ustedes pueden crear una cuenta. El precio es bastante conveniente. Les voy a dejar mi link abajo de asociado, disclaimer, con eso por supuesto. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona de sencillo realmente la herramienta, sin tanto bla 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 como hace mucha gente estar hablando acerca de todo lo que hace, sino vamos a ponerle un caso de uso específico, que es: hoy voy a crear mi contenido. Entonces, por supuesto que yo ya utilicé mi avatar de inteligencia artificial para crear mi pieza de contenido de 60 segundos de hoy. Luego haremos un video acerca de eso. Y lo que voy a hacer es entrar a mi dashboard. Como ustedes ven, cuando le doy clic a dashboard, estoy mostrando ahora lo que viene siendo esta ventanita. Y aquí están todos mis proyectos que los uso todos los días. Pero hoy vamos a hacer algo muy especial, que vamos a usar un video de formato corto. Entonces, como les dije, ya tengo el video principal realizado. Lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a arrastrar a esta ventana que ven acá, o le voy a hacer clic y me lo permite traer desde mi buscador. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es arrastrarlo. Como pueden ver, ella cambia de tamaño cuando yo lo arrastro y ahí ven que está subiendo el archivo. Esto lo puedo hacer desde mi teléfono. Eso me gusta mucho porque es conveniente cuando estoy en el camino. Voy subiendo los clips que voy creando, si los estoy haciendo orgánicamente, por ejemplo, con mi trípode, y me da la oportunidad de fácilmente poder ir guardando estos archivos que me gustaron aquí directamente en Opus Clip, y cuando llego a casa pues los edito un poquito, cambio lo que quiero cambiar y simplemente los genero para aquella salida final. En este caso ya subió al 100%, y lo que voy a hacer es que voy a utilizar el sistema que ellos tienen acá de añadir títulos sin cortar. Lo inicio acá, clip. Cuando tienes un video largo puedes seleccionar de qué tamaño lo quieres, puedes seleccionar los keywords, pero esto es para otro video. En este caso, formato corto de 60 segundos. Esto lo puedes hacer de tu teléfono también, de nuevo. Y yo tengo mis templates organizados según la red social que voy a publicar. Ellos también tienen unos presets que están basados en los influencers más famosos del mundo, del cual puedes escoger el que tú quieras. Para mí, pues me funciona mi template, que es solo Story. Aquí me muestra la previsualización y le hago clic en Get Clips in One Click. Como pueden ver acá, los captions son automáticos y el credit usage es de 1 minuto porque son 60 segundos. Entonces le doy clic aquí y ya él tiene el video. En este momento va a empezar a generar esa pieza de contenido editada para mí. Él dice que se puede tardar por aquí hasta 16 minutos. Yo no los voy a hacer esperar este tiempo. Por supuesto, voy a adelantar la cámara, voy a hacer un clip, pero mientras tanto les quiero hablar un poquito acerca del sistema de creación de contenido. La idea, señores, es que ustedes al principio, cuando están comenzando, busquen la forma de poder hacer contenido diario. Esto es sistematizar su forma de hacer contenido. Si ustedes siguen mis redes, acabo de publicar un video de cómo hacerlo diariamente con Riverside. Les voy a dejar el link al final para que lo vean. Está genial. Es un momento nada más. Hacen algo como esto que estoy haciendo en este instante: grabar su pantalla, grabar su cámara, tener un micrófono decente, y ya con esto pueden producir una pieza de contenido bastante buena enseñando a la gente lo que ustedes hacen. Lo mismo lo pueden hacer de nuevo con Riverside, con el teléfono. También les voy a dejar el link. Pero en este caso, Opus Clip les permite a ustedes agregar ese valor extra a sus videos, que van a ver en un segundo, que va a ser no solamente añadir los captions, sino también ponerle el B-roll. Entonces, tal vez yo quiero simplemente generar contenido de formato corto, pero tengo una guía,
una guía de contenido en donde yo puedo sentarme a hablar durante 10 minutos, 20 minutos acerca de ese contenido, de ese conocimiento que está adaptado a mi marca y a mi audiencia, y utilizar Opus Clip para que me genere piezas de contenido de 60 segundos basado en ese contenido. Pero ¿de dónde podría sacar yo diariamente ideas para mi contenido? Pues bien, ya se los voy a mostrar. Asa Social Corp, que es este servicio que tengo aquí en mi WhatsApp directamente, es una inteligencia artificial que me hace guiones de contenido diarios, pero no son random ni una cosa que consiguió de internet a lo que sea, ni yo se los tengo que estar pidiendo. Diariamente, después de que me hace un proceso de onboarding que tarda como unos 4 minutos, él crea guiones de contenido diarios para mi marca automáticamente y me los envía directo a mi WhatsApp todos los días. Y con eso puedo hablar y crear contenido fácilmente porque me ahorro 2 horas de investigación diaria. Muy bien, pues esto ya está listo y ahora vemos que aquí él inclusive me dice el hook, cuál es la característica, que si está bueno, que si está malo, aquí está la transcripción que hizo. Y para arreglar los B-rolls y para arreglar los títulos, simplemente le doy clic aquí en este lapicito, Edit Clip. Aquí, como pueden ver, él está cargando toda la interfase. Ahí está mi video de fondo y lo que voy a hacer es simplemente darle play. Es una maravilla, ya está. Y si no lo quiero ver todo, pues simplemente puedo aquí a la derecha leer el continua. Ok, como podemos ver aquí, esto está medio raro. Entonces, si le doy clic en la palabra, yo puedo, por ejemplo, editar las palabras, añadir un emoji, ponerle un highlight, ¿sí? En este caso, si quiero ponerle un highlight amarillo, pues le pongo un highlight amarillo, pero le voy a dar play porque quiero escuchar qué fue lo que dije y ver qué es lo que le está colocando en la pantalla. ¿Ven? Aquí puso 1 como número, un trato igualitario, eso no es correcto. Entonces le voy a dar clic a la palabra, editar palabra, y simplemente le coloco un, borro el 1 y le digo corregir. Y ya está. De hecho, como pudieron ver, puedo corregirlas todas en caso de que se haya equivocado en un nombre o algo así. Como pueden darse cuenta, pues aquí también lo hizo mal. Relación, una actuación, una relación, una actuación. Y esto no es un 1, esto debería ser una. Entonces ahora entro aquí, una, corregir. Es demasiado sencillo hacerlo. Lo que sí es que por ahora esto es tu computador. Los puedes subir desde tu teléfono, pero los modificas solo en tu computador. Es importante que vean todos los títulos para saber qué es lo que está pasando, ¿ok? Siempre revísenlo. Déjanos saber en los comentarios. Listo, ya está. Pues ahora estoy muy contento porque ya veo que todos mis títulos están bien. Pero le quiero agregar un B-roll. ¿Se acuerdan cuando les dije aquello de que podíamos colocar video encima de nosotros para que no fuera tan aburrido? Pues bien, ahora aquí Generate B-roll y tenemos dos tipos de B-roll. Hoy pues vamos a verlos los dos para que ustedes entiendan cómo es. El primero es, voy a empezar de abajo hacia arriba, el primero es Generate Stock B-Roll. Estos son tomas de video gratuitas que vienen de servicios como por ejemplo Pexel Video, en donde ellos traen esos videos y analizan en dónde podrías querer tú una pieza de B-Roll. Si muevo mi cabeza aquí, si pueden verlo, puedo agarrar y moverlo o simplemente puedo colocarlo donde quiera con un clic, right? Le doy play. Se dan cuenta, y aquí hay una cosa medio rara que a mí no me agrada mucho. Entonces, lo que puedo hacer para cambiar un B-roll es darle clic y aquí puedo buscar la palabra clave. Por ejemplo, ¿qué medidas puedes tomar? Entonces yo le pongo hombre pensando y le doy buscar. Y él me va a traer, creo que son los primeros 10 o 15 de un hombre pensando, pero es más que suficiente para un B-roll, honestamente, de una pieza de social media. Simplemente le doy clic al que quiero y si el framing, es decir, ese cuadro de la vertical no está bien puesto, pues yo lo puedo mover y decirle cuál es el pedazo del video que yo quiero que se vea. Aquí lo voy a mover aquí, voy a ponerlo donde este señor está pensando, le digo aplicar. Él toma un momento y ya está. Le voy a dar play para que lo vean porque esto de verdad que es fascinante. ¿Vieron? Entonces en este momento ya compagina mucho mejor con lo que yo estoy diciendo. Voy con este. ¿Ven? La marca como el influencer. Pero este muchacho está muy bien, así que lo voy a dejar. Vamos a ver acá. Y aquí no quiero colocar esto. Entonces le voy a traer surprised, que quiero una persona que esté sorprendida, ¿verdad? Y ahora voy a poner esto y me parece que esto está mucho mejor. Aquí hay un señor que está como pensando, que es como un dueño de negocio. Lo voy a poner aquí en el centro de la cara y le doy play.
Perfecto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo que esta parte del principio de esto que está acá está muy vacío? Vamos a venir al principio y vamos a mirar, ahí está. Entonces ahora estoy viendo por estas palabras que yo quisiera poner en los primeros 3 segundos un corte o un B-roll para que la gente se me quede en el video. Uno, dos, ahí está. Entonces, ¿por qué es tan difícil lograr colaboraciones auténticas con influencers? Entonces, ¿qué voy a hacer si quiero agregar un B-roll aquí? Esto es fantástico. Es algo que acaban de agregar esta semana. Si yo selecciono esa frase, ¿por qué es tan difícil lograr colaboraciones auténticas con influencers? Y suelto el mouse, aquí me sale una opción que dice añadir AI B-roll o añadir stock videos. Y fíjense que los puedo mezclar. Entonces ahora voy a añadir un stock video y él me va a añadir una pieza de stock video exactamente encima donde está esta frase. Esto es una cosa que el que no haga contenido no tiene excusa. Play, está perfecto, ya está. Ahora ya tienes tu primer B-roll, que era muy importante, y ahora vamos a agregar un segundo porque como ven, siempre les hablo de periodicidad, tenemos uno y aquí tenemos como un espacio en blanco. No tienes que ser un genio para saber esto. Esto es simplemente que visualmente te des cuenta de que la cosa le falta aquí un B-roll. Y vamos a ver qué le falta. Más o menos como aquí, AI B-roll, pero ¿qué pasa si AI Generated? Es decir, ¿qué pasa si lo quiero hacer con inteligencia artificial? Vamos a hacer uno así. Le voy a colocar AI Generated B-roll y lo que él está haciendo ahora es que está haciendo una imagen con inteligencia artificial, lo cual significa que es una imagen que nadie más va a utilizar en ninguno de esos productos, y la va a colocar en mi video, en mi B-roll. Y esto es algo espectacular porque me da la oportunidad de ser muy creativo, ¿verdad? Ustedes están contando tal vez algún tipo de contenido que no es como el mío, que es un contenido educacional, absolutamente educacional, sino tal vez un contenido de entretenimiento. Digamos que están haciendo historias de terror, digamos que están haciendo cuentos fantásticos de mitología o digamos que están haciendo cualquiera de esas cosas. Esta herramienta, sin buscar por internet, sin tener que ir a otras páginas, sin crear cuentas nuevas, sin descargar los videos, sin aprender a utilizar Filmora, CapCut, Premiere o ninguno de DaVinci, nada, les permite hacer su contenido directamente en el navegador y son 4 o 5 botones. Bueno, si están viendo este video, pues ya saben cómo hacerlo. Le doy play. Perfecto. Es decir, para mí no necesito más. Ya para mí es una pieza de contenido vertical que es suficientemente buena. Tienen muchas otras cosas, pueden hacer el contenido cuadrado, pueden hacer el contenido 16:9, como para, por ejemplo, LinkedIn, si quisieran hacer uno así. Pueden hacer cantidad de cosas con el aspect ratio, pueden hacer cantidad de cosas con el caption, con los tipos de caption, los pueden poner arriba, como pueden ver aquí, los pueden poner abajo, en el medio pueden ponerles animaciones, yo tengo el bounce, ellos tienen algunas más, pueden ponerle el en color, pueden cambiar el tipo de letra, pueden cambiar todo lo que se les pueda ocurrir y tienen muchas otras cosas. Tienen cuáles son los highlighters, pueden subir su logo o un overlay, ponerlo encima. Por ejemplo, si quisieran que un diseñador les hiciera una máscara muy bonita y se las pusieran encima todos sus videos, también lo pueden hacer. Y pueden utilizar emojis o no utilizar emojis. A mí me gustan los emojis. Y luego de que esto sucede, simplemente le tengo que dar clic a Save Changes. Eso es todo. Y una vez que le doy clic a Save Changes, como se pueden dar cuenta, ni siquiera se toma tanto tiempo en generar la pieza final. Ahora bien, esto aquí se acabó. Si ustedes no quieren bajar esto a su computador, simplemente se van porque ya pueden abrir desde acá la página en su teléfono, que van a estar logueados, como les voy a mostrar en este instante, y descargar el clip directamente a su teléfono. Entonces, fíjense. Aquí les voy a mostrar Opus Clip. Ya tenemos generado el video, ¿verdad? Es decir, ya lo hicimos en el computador. Lo quiero en mi teléfono. Entro acá, le doy en mi dashboard. Aquí está mi dashboard. Y ahora si le doy clic a este primer video, a este primer proyecto que sale aquí en la lista, este es mi teléfono, de mi dashboard, le doy clic. Aquí tengo el proyecto. Ya con las modificaciones que yo le hice en el computador. Entonces le doy clic a donde dice aquí descargar, descargar. Y ahí el sistema está descargándolo en mi teléfono directamente y se fue a TikTok, a Instagram, a YouTube Reels, a todo lo que yo lo quiera publicar. Señores, más fácil que esto sí se va a poner dentro del próximo año. Estoy muy seguro que vamos a ver muchas más alternativas increíbles, pero para todos aquellos que no estén creando contenido, este es el momento de entrar porque se va a poner más full de lo que está. Y no olviden,
Si ustedes no tienen idea de qué van a hablar, el sistema automatizado de inteligencia artificial de SAS Associates les hace con inteligencia artificial, les hace las preguntas, les arma la marca, les monta el sistema, les hace los perfiles, les hace el target audience, les activa las cuentas y todos los días les envía un guión por WhatsApp. No tienen que entrar a ningún lado, no es por correo electrónico, es directamente a su WhatsApp. Les estoy dejando el link de WhatsApp aquí abajo, que es secreto, porque está en versión beta. Así que aprovechen ahorita que esta versión beta tienen 5 días gratis de guiones. Van a poder tener un precio especial que está solo para la versión beta mensual, que no se los voy a decir porque es tan ridículo que creo que me van a banear. Bienvenidos a la nueva era de creación de contenido, señores. Pónganse al día hoy. Recuerden que el que no entre en el sistema de creación de contenido no está en nada. Ustedes también pueden ser. No tienen que ser influencer para monetizar 500 personas a $300 cada uno. Saquen la cuenta de cuánto es mensual. Depende de lo que sea su producto. Enseñen algo, muestren algo, vendan algo. Recuerden, siempre deben tener un producto de oferta en todas sus piezas de contenido. Sean buenos, sean creativos y hasta luego.